Su esposo la humilló en la fiesta, pero no sabía quién estaba entre los invitados. La fiesta estaba llena, luces, música y sonrisas que parecían perfectas. Entonces, su propio esposo la humilló delante de todos. El salón quedó en silencio, pero alguien entre los invitados no apartaba la mirada, y lo que ese hombre sabía cambiaría todo esa misma noche. Déjame un corazoncito y dime desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete, porque lo que pasó después nadie lo esperaba. San Diego, California. El sol de la tarde caía sobre la mansión de los Ferrer como oro líquido. Las paredes blancas brillaban, los jardines perfectamente cuidados mostraban flores de colores vibrantes, y el agua de la piscina centelleaba como un espejo turquesa. Era una casa de revista de esas que la gente común sueña tener algún día. Elena Ferrer caminaba descalza por el piso de mármol, sintiendo el frío bajo sus pies. Llevaba un vestido color coral que resaltaba su piel morena clara, y su cabello oscuro caía suelto sobre sus hombros. A sus 35 años seguía siendo una mujer hermosa, pero la luz de sus ojos grandes y expresivos se había ido apagando poco a poco, como una vela olvidada. Sus manos temblorosas acomodaban lirios blancos en un jarrón de cristal cuando escuchó el motor del auto de Julián. Su corazón dio un vuelco, y sus dedos se paralizaron. No era amor lo que sentía, era miedo. «Respira, Elena, respira», se dijo a sí misma tratando de calmar los latidos que retumbaban en su pecho. La puerta principal se abrió, y Julián entró como si el mundo le perteneciera. Alto, con su traje color blanco que resaltaba su piel bronceada, parecía salido de una revista de modas. Sin mirarla siquiera, dejó su maletín sobre la mesa. «¿Está lista la cena?», preguntó con voz seca mientras revisaba su teléfono. Elena sintió un nudo en la garganta. Ni un hola, ni un ¿cómo estás?, solo exigencias. Siempre exigencias. «Sí, preparé ese pollo con verduras que tanto te gustaba antes», respondió con voz suave. Julián levantó la mirada y la recorrió de pies a cabeza como quien evalúa un objeto. «¿Por qué usas ese vestido tan llamativo solo para estar en casa?», dijo con disgusto. «Pareces desesperada por llamar la atención». Elena bajó la mirada hacia su vestido coral. Era uno de los pocos que la hacían sentir bonita todavía. Uno que había comprado cuando aún se permitía existir sin pedir permiso. «Lo siento», murmuró, odiándose por disculparse. Durante la cena, el silencio pesaba como una losa, solo se oía el sonido de los cubiertos contra los platos. Elena miraba a su marido sin reconocerlo. ¿Dónde había quedado aquel hombre que una vez la miraba como si fuera un milagro? El que temblaba de nervios antes de sus presentaciones y le susurraba: «Sin ti no podría hacer esto». El hombre al que ella había ayudado a construirse desde cero. «Verónica hizo un excelente trabajo con la presentación del nuevo proyecto», comentó Julián rompiendo el silencio. El nombre de Verónica cayó como una piedra en el estómago de Elena. La nueva directora de Relaciones Institucionales aparecía cada vez más en las conversaciones de su marido. «¿Es la presentación que revisamos juntos hace unas semanas?», preguntó Elena intentando sonar normal. Julián soltó una risa cruel que la hizo encogerse. «Por Dios, Elena, eso era solo un borrador infantil. Lo que Verónica preparó es algo realmente profesional». La palabra profesional golpeó a Elena como una bofetada. Antes ella era su mayor apoyo, ahora era solo una aficionada molesta. «Entiendo», dijo tratando de que la voz no se le quebrara. «Me alegro que tengas un buen equipo». Después de cenar, Julián se encerró en su estudio. Como cada noche, Elena recogió los platos en silencio, limpió la cocina y subió las escaleras hacia su dormitorio. Al pasar frente al espejo del pasillo, la mujer del reflejo la sorprendió. Cuando sus ojos se habían vuelto tan tristes, cuando sus hombros habían comenzado a encorvarse como si cargara el mundo. Esa noche, mientras Julián dormía, Elena recordó que necesitaba encontrar los documentos del seguro médico. Su madre necesitaba un tratamiento especial y ella había prometido enviarle los papeles al día siguiente. Con el corazón latiendo fuerte, se dirigió al estudio de su marido. El estudio olía a cuero y a esa colonia cara que Julián usaba. Ahora Elena encendió solo la pequeña lámpara del escritorio y comenzó a buscar entre los cajones perfectamente ordenados. Fue entonces cuando, al abrir el segundo cajón, su mano tocó una carpeta color beige escondida debajo de otros papeles. La sacó con cuidado y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones al ver lo que estaba escrito en la etiqueta. Elena Ferrer, documentos patrimoniales. Con dedos temblorosos, abrió la carpeta.
El tiempo pareció detenerse. Allí, frente a sus ojos, estaban varias páginas con su firma, firmas que ella jamás había hecho. Elena llevó una mano a su boca para ahogar un grito. Las firmas eran idénticas a la suya, pero ella nunca había visto esos documentos. Nunca había firmado nada parecido. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué Julián tenía papeles con su firma falsificada? Su corazón latía tan fuerte, que podía oírlo en el silencio de la noche, mientras sus ojos recorrían documentos sobre propiedades, cuentas y traspasos que llevaban su nombre, pero no su voluntad. El suelo parecía moverse bajo sus pies. Todo lo que creía saber, toda la vida que pensaba tener, comenzaba a desmoronarse como un castillo de arena frente a la marea. Elena no podía creer lo que veía en sus ojos. Sus dedos recorrían aquellos papeles como si tocaran algo venenoso. En cada documento aparecía su firma, perfecta, idéntica a la verdadera. Pero ella jamás había firmado esas hojas. Jamás. Un ruido la sobresaltó. La puerta del estudio se abrió de golpe, y Julián apareció en el umbral. Llevaba puesta una bata color granate, y su rostro, siempre tan controlado, mostraba algo que Elena nunca había visto. Pánico puro. «¿Qué diablos haces aquí?», preguntó con voz ronca. Elena levantó la mirada sosteniendo los documentos en sus manos temblorosas. «Estos papeles tienen mi nombre, Julián. Mi firma está por todas partes, pero yo nunca he visto estos documentos». El rostro de Julián se transformó. El pánico dio paso a una rabia que le deformó las facciones. Con 3 pasos rápidos llegó hasta ella y le arrebató los papeles con tanta violencia que casi la tira al suelo. «No tienes derecho a revisar mis cosas», gritó apretando la carpeta contra su pecho como si fuera un tesoro. «Ahora me espías. ¿Es eso?». Elena retrocedió, pero se mantuvo firme. No estaba espiando, buscaba los papeles del seguro para mi madre. Su voz se quebró. «Julián, ¿por qué hay documentos con mi firma que yo nunca firmé?». La furia de Julián pareció enfriarse de golpe. Se pasó una mano por el cabello y cambió completamente su actitud. Una sonrisa falsa apareció en su rostro, la misma que usaba con los clientes difíciles. «Elena, por Dios, claro que los firmaste», dijo con tono condescendiente. «¿No recuerdas? Son papeles rutinarios que firmamos hace meses, cuando compramos la casa de la playa». Estabas distraída como siempre. El estómago de Elena se encogió. ¿Estaba perdiendo la memoria? No, estaba completamente segura. Jamás había visto esos papeles. «Muéstramelos entonces», exigió con una valentía que no sabía que tenía. Julián la miró con ojos fríos. «Son las 3 de la mañana», Elena respondió guardando la carpeta en un cajón y cerrándolo con llave. «Mañana, si tanto te interesa, ahora vuelve a la cama». Pero Elena no podía dormir. Su mente daba vueltas como un torbellino, mientras fingía estar dormida al lado de aquel hombre que ahora parecía un completo extraño. A la mañana siguiente, Julián salió temprano sin despedirse. Elena esperó a escuchar el auto alejarse y corrió a la computadora. Entró al portal bancario con sus claves personales y comenzó a revisar sus cuentas. La cuenta conjunta parecía normal, pero recordó otra cuenta, una que habían abierto al inicio de su matrimonio para emergencias. Lo que vio la dejó sin aliento. La cuenta, que debería tener más de $100, mostraba un saldo de apenas 800. Había retiros enormes realizados durante los últimos 3 meses, retiros que ella nunca autorizó. Con manos sudorosas marcó el número del banco. «Señora Ferrer, todos los retiros fueron autorizados con la firma conjunta, como establece el contrato», explicó la ejecutiva. «Tenemos los formularios archivados con su firma y la de su esposo, pero yo no firmé nada», insistió Elena sintiendo que le faltaba el aire. «Puede enviarme copias de esos formularios». 1 hora después miraba Ita los documentos en su correo. Allí estaba de nuevo su firma perfectamente falsificada. Julián había vaciado la cuenta sin que ella lo supiera. El teléfono interrumpió sus pensamientos. Era él. «Elena, pasaré por la casa en 1 hora. Necesito recoger unos documentos para una reunión. ¿Podrías preparar mi traje color champán?». La llamada terminó antes de que ella pudiera mencionar el dinero desaparecido. Cuando Julián llegó, Elena lo esperaba en la sala con los documentos bancarios impresos sobre la mesa de cristal. Al verla, él frunció el ceño. «¿Dónde está mi traje? Te dije claramente que lo necesitaba». «Está arriba planchado», respondió ella con calma. «Pero antes necesito que me expliques esto». Elena le mostró los documentos bancarios. El rostro de Julián cambió por un instante, pero rápidamente recuperó su compostura. «¿En serio, Selena? ¿Me haces venir corriendo para hablar de un simple ajuste financiero?». Su tono era burlón.
Ese dinero se movió para invertir en un proyecto que nos beneficiará. Lo discutimos, lo firmamos juntos. No es verdad. La voz de Elena salió firme. Nunca me consultaste sobre ese dinero. Nunca firmé nada. El rostro de Julián se endureció. Sus ojos se volvieron dos piedras negras. Ya basta con esta paranoia, dijo con frialdad. Estás actuando como una loca. Firmaste esos papeles igual que firmaste los otros. Si no lo recuerdas, quizás deberías ver a un médico. Sin esperar respuesta, subió las escaleras a buscar su traje, dejando a Elena con un nudo en la garganta y 1000 preguntas en la cabeza. ¿Estaba Julián jugando con su mente? Intentaba hacerla dudar de su propia cordura. Esa tarde decidió buscar en el único lugar que no había revisado, el auto de Julián. Bajó al garaje con el corazón latiendo a 1000 por hora y abrió la puerta del Mercedes negro. El olor a cuero y a la colonia cara de su marido la golpeó como una bofetada. Comenzó a revisar todo: la guantera, los compartimentos laterales debajo de los asientos. Sus dedos tocaron algo pequeño y metálico debajo del asiento del conductor. Lo sacó y quedó paralizada. En su mano brillaba una pulsera de oro rosa con pequeños diamantes. Era una joya cara, elegante, y definitivamente no era suya. Elena la giró entre sus dedos y entonces lo vio grabadas en el oro. 2 iniciales entrelazadas en un delicado diseño. Pía. El aire abandonó sus pulmones de golpe. Pía Verónica Alarcón. La pulsera pesaba en la mano de Elena como si fuera de plomo. Los pequeños diamantes atrapaban la luz y formaban destellos que parecían burlarse de ella. B.A. Las iniciales de Verónica Alarcón brillaban como una herida abierta. No era solo una joya, era la prueba de lo que su corazón ya sabía, pero su mente se negaba a aceptar. La guardó en el bolsillo de su vestido color verde esmeralda y regresó a la casa con pasos lentos, como si caminara hacia su propia sentencia. Aquella noche, mientras cenaban en un silencio que cortaba como cuchillo, Elena observaba a Julián. Él comía tranquilo, revisando mensajes en su teléfono, sonriendo de vez en cuando a la pantalla con esa sonrisa que ya no le regalaba a ella. ¿Algo interesante?, preguntó Elena con voz suave. Julián bloqueó el teléfono al instante, dándolo vuelta sobre la mesa. Nada que te importe, respondió secamente. Asuntos del trabajo. A las 9 de la noche, no todos tienen el lujo de desconectarse como tú, Elena, dijo con veneno en cada palabra. Algunos tenemos responsabilidades de verdad. Elena respiró hondo. La pulsera en su bolsillo parecía quemar a través de la tela. Con movimientos calculados, la sacó y la colocó sobre la mesa junto al plato de Julián. Encontré esto en tu auto, dijo simplemente. El efecto fue inmediato. La cara de Julián palideció por un segundo. Un gesto tan breve que cualquiera menos observador que Elena lo habría pasado por alto. Luego, como actor consumado, recuperó el control y soltó una risa que sonaba falsa, incluso para él. ¿Ahora revisas mi auto? Tomó la pulsera con fingida indiferencia. Si tanto te interesa, es un regalo para mi madre. Su cumpleaños es el mes que viene. Tu madre odia el oro rosa, respondió Elena con calma. Siempre dice que es vulgar, y esas iniciales, Vía, no coinciden con su nombre. La mentira flotaba entre ellos como un mal olor. Julián guardó la pulsera en su bolsillo, con un gesto brusco. No tengo por qué darte explicaciones de cada cosa que compro, dijo con frialdad. Esta desconfianza tuya es precisamente lo que está matando nuestro matrimonio. Algo se rompió dentro de Elena. 15 años de silencio, de sacrificio, de ponerse en último lugar, explotaron en un segundo. Yo estoy matando nuestro matrimonio. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de rabia. Yo que dejé mi carrera para apoyarte. Yo que te ayudé a preparar cada presentación, cuando temblabas de miedo antes de hablar en público. Yo que te lo he dado todo. Julián se levantó tirando la servilleta sobre la mesa. Su rostro se había transformado en una máscara de desprecio. No me vengas con el cuento de la mártir, Elena escupió las palabras. Nadie te obligó a dejar tu trabajito en aquella clínica. Carraspeo. Lo hiciste porque era obvio que mi carrera valía la pena, a diferencia de la tuya. Las palabras golpearon a Elena como puños físicos. 15 años de matrimonio reducidos a nada en una frase. ¿Estás teniendo una aventura con Verónica?, preguntó directamente, sintiendo que merecía al menos esa verdad. Julián la miró con una mezcla de lástima y asco que le revolvió el estómago. ¿Es eso lo que quieres oír?, respondió. Ya necesitas sentirte la víctima para justificar en qué te has convertido. Sin esperar respuesta, tomó sus llaves y se dirigió a la puerta. Tengo una reunión. No me esperes.
El portazo resonó en la casa vacía. Elena permaneció sentada mientras las lágrimas que había contenido por meses comenzaban a caer. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de furia. Furia contra Julián, contra Verónica, pero sobre todo contra sí misma por haber permitido que la convirtieran en una sombra. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada y Julián aún no regresaba, Elena encontró en un cajón olvidado el teléfono viejo de su marido. Por un milagro, aún tenía batería. Al encenderlo, descubrió mensajes borrados pero recuperables, conversaciones con Verónica que databan de meses atrás. Te extraño. ¿Cuándo nos deshacemos de la molestia? Pronto. Tengo todo planeado. Solo necesito que sea en el momento adecuado. ¿Estás seguro de que no sospecha nada? Elena vive en su mundo, no ve más allá de sus narices. Mensaje tras mensaje, foto tras foto, Elena descubrió una traición que iba mucho más allá de lo físico. No solo la engañaban, se burlaban de ella, la despreciaban, planeaban deshacerse de ella como quien se deshace de un mueble viejo. Y algo más, una reservación para 2 en la Maison Rouge, el restaurante más exclusivo de la ciudad para el próximo viernes. A la mañana siguiente, Julián regresó temprano, algo inusual. Entró a la cocina donde Elena preparaba café, vestido con un traje color cobre que resaltaba su piel bronceada. Su actitud era extrañamente amable, como si la discusión de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. «Buenos días», saludó con una sonrisa falsa. «¿Has dormido bien?» Elena lo miró directamente, sin bajar la vista como solía hacer. «¿Qué quieres, Julián?» Él pareció sorprendido por su franqueza, pero recuperó rápidamente la compostura. «Tengo algo para ti». De su bolsillo sacó un sobrecolor marfil con el logotipo dorado de su empresa. Lo deslizó por la mesa hacia ella. «Es la invitación para la gala anual de la compañía este viernes», explicó mientras se servía café. «Será el evento más importante de mi carrera. El presidente del grupo estará allí junto con los nuevos inversionistas». Elena tomó el sobre sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «El viernes, el mismo día de la reserva con Verónica. ¿Por qué quieres que vaya?», preguntó directamente. «Hace meses que no me incluyes en eventos de la empresa». Julián la miró fijamente, su sonrisa desapareciendo por un momento. «Porque se espera que esté con mi esposa», respondió con voz controlada. «Es una cuestión de imagen, Elena. Necesito que estés allí, sonriendo y apoyándome». Algo en su tono hizo que Elena sintiera un miedo profundo, instintivo. No era una invitación, era parte de un plan que no alcanzaba a comprender. «¿Verónica estará allí?», preguntó incapaz de contenerse. El rostro de Julián se endureció. «Todo el equipo directivo estará presente», respondió secamente. «Y espero que te comportes, Elena. Esta noche es demasiado importante para mis tonterías». Se acercó a ella y con un gesto que pretendía ser cariñoso, pero resultaba amenazante, acarició su mejilla con dedos fríos. «Usa el vestido color amarillo que compramos en Milán», ordenó más que sugirió, «y arregla ese cabello. Pareces descuidada últimamente». Sin esperar respuesta, se dirigió a la puerta. «Te enviaré los detalles por mensaje. La limusina pasará por ti a las 8. Cuando Julián se fue, Elena miró la invitación entre sus manos. No era una invitación a una fiesta. Era una convocatoria a algo más oscuro, algo que la hacía temblar sin saber por qué. La invitación descansaba sobre la mesa del comedor, como un animal dormido pero peligroso. Elena la miraba mientras tomaba su té de hierbas, tratando de descifrar qué se escondía tras aquella repentina insistencia de Julián. El papel grueso color marfil, las letras doradas que anunciaban gran gala anual, Corporación Miramar, el lugar y la hora, todo parecía normal, elegante, propio de un evento corporativo, pero Elena sentía que había algo más. Julián no había querido que ella asistiera a ningún evento en los últimos 6 meses. La había mantenido alejada de su mundo profesional, como si fuera un secreto vergonzoso. Y ahora, de repente, la necesitaba a su lado. ¿Por qué? Con un suspiro subió a su habitación, abrió el armario y buscó el vestido color amarillo que Julián había mencionado. Era hermoso, con su corte elegante, y la tela satinada que brillaba como oro, líquido bajo la luz de los candelabros. Lo extendió sobre la cama pasando los dedos por la suave tela. Lo había comprado durante un viaje a Milán, uno de los últimos en que Julián aún fingía que la amaba. Recordaba cómo él había insistido en ese color, cómo la había mirado con aparente admiración cuando se lo probó, cómo habían hecho el amor esa noche en la habitación del hotel con vistas al Duomo. ¿Había sido real alguna vez
¿O solo era otro de sus actos calculados? El teléfono vibró con un mensaje. Era de Lucía, su antigua amiga de la clínica, donde trabajaba antes de casarse. «Elena, ¿cómo estás? Hace tanto que no hablamos». «Te extraño, amiga. Podríamos tomar un café esta semana». El mensaje la tomó por sorpresa. Hacía meses que no hablaba con Lucía. Julián había sido muy claro respecto a mantener distancia con la gente del pasado, como él las llamaba. Pero ahora, sintiendo que su vida se desmoronaba, Elena necesitaba desesperadamente a alguien que la conociera de verdad. «Me encantaría. Mañana a las 11 en la cafetería del parque». La respuesta llegó casi al instante. «Perfecto. Tengo tanto que contarte y presiento que tú también». Al día siguiente, Elena se encontró con Lucía en la cafetería acordada. Su amiga seguía siendo la misma, cabello rizado, indomable, sonrisa cálida, y esa energía contagiosa que siempre la había caracterizado. Llevaba un vestido amarillo brillante que parecía irradiar luz propia. «Dios mío, Elena», exclamó Lucía al verla abrazándola con fuerza. «¿Cuánto tiempo? Estás hermosa como siempre», pero se detuvo mirándola con atención. «Hay algo diferente en tus ojos». Elena intentó sonreír. La vida cambia a las personas. Se sentaron en una mesa apartada, pidieron café, y por primera vez en meses, Elena sintió que podía respirar sin esa opresión constante en el pecho. «¿Cómo va todo con Don Perfecto?», preguntó Lucía con un tono que dejaba claro que nunca había sido fan de Julián. Elena dudó. Había mantenido las apariencias durante tanto tiempo que mentir se había convertido en un hábito, pero frente a Lucía, la máscara comenzó a resquebrajarse. «Se acabó», Lucía dijo finalmente. «No el matrimonio, no oficialmente, pero todo lo demás terminó hace tiempo». Le contó todo. Los documentos falsificados, el dinero desaparecido, la evidente aventura con Verónica, la humillación constante y finalmente la extraña invitación a la gala. Lucía la escuchó sin interrumpir, sus ojos brillando con una mezcla de compasión y rabia. «Siempre supe que era un miserable», dijo cuando Elena terminó, «pero esto es peor de lo que imaginaba». «Hay algo en esa invitación que me da miedo, Lucía», confesó Elena. La forma en que insistió como si yo fuera una pieza necesaria en algún tipo de espectáculo. Lucía tomó las manos de Elena entre las suyas. «Confía en tu instinto. Si sientes que algo no está bien, probablemente no lo está». Se despidieron con la promesa de mantenerse en contacto. Elena se sentía más fuerte después de hablar con su amiga, como si hubiera recuperado una pequeña parte de la mujer que solía ser. Al regresar a casa, se quitó el abrigo color mostaza y lo colgó en el perchero de la entrada. Metió la mano en el bolsillo para sacar las llaves y sintió un papel que no recordaba haber puesto allí. Lo sacó con curiosidad. Era una nota doblada escrita con letra pequeña y precisa. «No confíes en las sonrisas de esa noche». Elena se quedó paralizada con la nota entre los dedos. No reconocía la letra, no tenía firma. ¿Quién podría haberla puesto en su abrigo? ¿En qué momento? Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras releía las palabras. El teléfono sonó sobresaltándola. Era Julián. «¿Dónde estabas?», preguntó sin saludar, su voz cargada de sospecha. «Pasé por la casa hace una hora y no te encontré. Salí a buscar unos accesorios para el vestido de la gala», mintió Elena guardando la nota en su bolsillo. «Bien, recuerda, es la noche más importante de mi carrera», dijo Julián con énfasis. «Todo tiene que salir exactamente como está planeado». La llamada terminó y Elena quedó con un vacío en el estómago. «Todo tiene que salir exactamente como está planeado». Las palabras resonaban como una amenaza velada. Los días pasaron con tensión creciente. Julián apenas aparecía por la casa y cuando lo hacía estaba distraído, pendiente del teléfono, revisando detalles para la gala. Elena observaba todo como si estuviera viendo una película de suspenso, donde ella era la protagonista desprevenida caminando hacia una trampa. Finalmente, llegó el viernes. La maquilladora y la peluquera contratadas por Julián transformaron a Elena en una versión deslumbrante de sí misma. El vestido color amarillo se ajustaba perfectamente a su figura y los pendientes de diamante que había comprado brillaban contra su piel morena clara. Mientras se miraba al espejo, Elena apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Era hermosa, sí, pero había algo en sus ojos, una mezcla de determinación y miedo que el maquillaje no podía ocultar. La limusina llegó puntual a las 8. Durante el trayecto, Elena repasó mentalmente todo lo ocurrido en las últimas semanas. Los documentos falsificados, el dinero desaparecido,
la traición con Verónica, la extraña invitación, la nota anónima. Cada pieza era un fragmento de un rompecabezas siniestro que no lograba completar. El Hotel Imperial resplandecía en la noche como una joya gigante. Sus columnas de mármol, iluminadas por luces doradas, creaban una atmósfera de riqueza y poder. Elena bajó de la limusina con la elegancia que siempre la había caracterizado, aunque por dentro sentía que caminaba hacia su propia ejecución. En la entrada del gran salón, Julián la esperaba. Vestido con un impecable traje negro, parecía la imagen misma del éxito. Al verla, una sonrisa calculadora cruzó su rostro. «Perfecta», murmuró tomándola del brazo con firmeza, casi con posesión. «Recuerda, esta noche es crucial. Sonríe, saluda, sé encantadora». Elena asintió en silencio mientras entraban juntos al salón. El lugar era impresionante. Candelabros de cristal, flores exóticas en tonos rojos y dorados, música suave de violines, los más poderosos de la ciudad, reunidos en un despliegue obsceno de riqueza y privilegio. Mientras Julián la conducía entre grupos de invitados, presentándola como mi adorada esposa, Elena sentía una creciente sensación de irrealidad. Todo parecía una elaborada puesta en escena, y ella un simple accesorio en el ascenso de Julián. Fue entonces cuando lo vio. Sentado solo en una mesa apartada, un hombre elegante de traje gris la observaba fijamente. No se trataba de una mirada casual. Sus ojos penetrantes parecían estudiarla con una intensidad desconcertante, como si la conociera o esperara algo de ella. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué entre cientos de invitados tenía la inquietante sensación de que él era la única persona realmente presente en aquella sala? El salón del Hotel Imperial brillaba como si estuviera hecho de oro puro. Los candelabros de cristal derramaban luz sobre los invitados que se movían como peces elegantes en un acuario de lujo. Las mujeres lucían joyas que valían más que casas enteras, y los hombres intercambiaban sonrisas falsas mientras cerraban negocios con apretones de manos. Elena avanzaba del brazo de Julián, sintiendo que cada paso la llevaba más profundo en una trampa. El vestido color amarillo se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, y los pendientes de diamante pesaban en sus lóbulos como las palabras que se había visto obligada a callar. Notaba las miradas curiosas, los susurros disimulados. ¿Por qué la observaban así? ¿Qué sabían ellos que ella ignoraba? «Sonríe más. Pareces un funeral», le ordenó Julián entre dientes mientras saludaba a un grupo de ejecutivos. «Recuerda que eres la esposa feliz del futuro presidente regional». Elena obedeció automáticamente, estirando los labios en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Durante años había interpretado este papel a la perfección, pero esta noche cada gesto le provocaba un sabor amargo en la boca. Ya no sentía miedo de Julián. Lo que crecía dentro de ella, lento y constante como la marea, era algo más profundo, más definitivo. «Asco, Julián, mi querido amigo», exclamó un hombre corpulento de traje blanco, acercándose con los brazos abiertos. «Esta debe ser tu encantadora esposa, Eduardo». «Qué gusto verte», respondió Julián con falsa calidez. «Sí, ella es Elena». El hombre tomó la mano de Elena y la besó con demasiada familiaridad. «Julián habla tan poco de usted que ya casi creíamos que era un mito», dijo con una risa que pretendía ser simpática, pero sonaba cruel. Elena sintió la mano de Julián apretando su cintura con fuerza, advirtiéndole que siguiera el juego. «A veces los tesoros más valiosos se guardan en casa», respondió ella con una sonrisa educada que escondía el dolor de la verdad. Julián la había borrado de su vida pública, mientras la conversación seguía con comentarios superficiales sobre el mercado y las nuevas adquisiciones. Elena dejó que su mirada vagara por el salón. Fue entonces cuando lo vio por segunda vez. El hombre de traje gris seguía sentado solo en aquella mesa apartada. No hablaba con nadie. No bebía champán como los demás. En su mano sostenía lo que parecía ser una taza de té, algo completamente fuera de lugar en aquel océano de alcohol caro, y sus ojos, penetrantes como cuchillos, seguían fijos en ella. No era una mirada lasca ni tampoco amenazante. Era algo más complejo, como si aquel desconocido pudiera ver a través de su máscara hasta el fondo de su dolor. «Julián, ¿quién es ese hombre?», preguntó Elena en voz baja, aprovechando un momento en que los ejecutivos se distraían con la llegada de más invitados. «¿Qué hombre?», respondió él, irritado por la interrupción. «El de traje gris en la mesa del fondo no deja de mirarme». Julián dirigió una mirada rápida hacia donde Elena señalaba disimuladamente. Por un segundo, su rostro mostró genuina confusión.
No lo conozco, dijo con impaciencia. Probablemente algún nuevo inversionista. Deja de inventar dramas, Elena. Esta noche es demasiado importante para tus tonterías. Elena sintió que algo no encajaba. En una fiesta como esta, donde cada invitado había sido cuidadosamente seleccionado, ¿cómo podía Julián no conocer a alguien? Disculpándose con los ejecutivos, Julián arrastró a Elena hacia otro grupo. Durante la siguiente hora la presentó a socios, directores y accionistas, como si fuera un trofeo que exhibía por última vez antes de guardarlo definitivamente. Elena sonreía, asentía, respondía con frases educadas, pero su mente estaba en aquel hombre misterioso. Cada vez que lograba mirar en su dirección, él seguía allí observándola. En un momento, sus miradas se cruzaron directamente, sin obstáculos ni disimulo. El desconocido inclinó levemente la cabeza en un gesto que parecía de reconocimiento. La conocía. ¿De dónde? Elena se disculpó con el grupo donde Julián la tenía atrapada y se dirigió al baño. Necesitaba un momento a solas para ordenar sus pensamientos. El pasillo que llevaba a los sanitarios era largo y menos iluminado que el salón principal. Mientras caminaba, sintió una extraña sensación en la nuca, como si alguien la siguiera. Se giró rápidamente, pero el pasillo estaba vacío. En el lujoso baño, Elena se miró al espejo. El maquillaje perfecto no podía ocultar la tensión en sus ojos. Se refrescó las muñecas con agua fría y respiró hondo. No eres una víctima, se dijo a sí misma en voz baja. No permitirás que te destruyan. Al salir del baño, decidió dar un rodeo para observar mejor al hombre misterioso. Caminó por el borde del salón, manteniéndose cerca de las columnas decoradas con enredaderas de flores rojas. Desde allí, podía ver la mesa del desconocido sin ser tan evidente. Fue entonces cuando notó algo que la dejó helada. En la mano derecha, el hombre llevaba un anillo de plata con una piedra verde oscura. Ese anillo, había algo familiar en él, algo que despertaba un recuerdo que no lograba precisar. La cabeza comenzó a dolerle. Fragmentos de un momento lejano aparecían y desaparecían en su mente como relámpagos. Una noche lluviosa, una clínica casi vacía, un hombre enfermo, sin su habitual poder y elegancia, un té caliente que ella había preparado para darle confort. «Elena, ¿qué haces aquí escondida?» La voz de Julián la sobresaltó. Él la miraba con irritación apenas contenida. «Solo necesitaba un momento para refrescarme», respondió ella tratando de mantener la calma. «Pues ya tuviste suficiente tiempo a solas», dijo él tomando del brazo, con fuerza disimulada. «Hay personas importantes que quiero que conozcas». La arrastró hacia el centro del salón, donde un grupo de ejecutivos conversaba animadamente. Elena se dejó llevar, pero su mente seguía dando vueltas a ese extraño recuerdo y al hombre del anillo verde. Fue entonces cuando la vio. Verónica Alarcón entraba al salón como si fuera la dueña del lugar. Llevaba un vestido negro que parecía pintado sobre su cuerpo esbelto, el cabello recogido en un moño elegante y unos pendientes de diamantes que brillaban como estrellas frías. Su belleza era innegable, pero había algo calculador en sus ojos, algo que la hacía parecer un depredador hermoso. Los ojos de Verónica recorrieron el salón hasta posarse en Julián. Una sonrisa lenta y segura se dibujó en sus labios rojos. Comenzó a avanzar hacia ellos con la confianza de quien sabe exactamente lo que quiere, y está a punto de conseguirlo. Elena observó cómo el rostro de Julián cambiaba sutilmente al ver a Verónica. No era solo deseo lo que vio en sus ojos, era complicidad, la clase de mirada que comparten dos personas que guardan un secreto. Verónica llegó hasta ellos y saludó a Julián con un beso en la mejilla que duró más de lo apropiado. Sus manos se posaron en el brazo de él con una familiaridad que hizo que el estómago de Elena se revolviera. «Julián, querido», dijo Verónica con voz melosa, te ves espectacular esta noche. Todos están impresionados con tu presentación». Solo entonces, como si acabara de notarla, Verónica se giró hacia Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Elena, qué sorpresa verte aquí. Julián no mencionó que vendrías». La voz de Verónica Alarcón flotaba en el aire como perfume caro y venenoso. Su vestido negro resaltaba cada curva de su cuerpo y sus uñas, pintadas del mismo color que la sangre, rozaban el brazo de Julián, con una intimidad que cualquiera podía notar. «Siempre acompaño a mi esposo en eventos importantes», respondió Elena con una calma que no sentía. «Aunque últimamente ha habido tantos, que es imposible asistir a todos». La mentira salió con naturalidad. Elena se sorprendió a sí misma. Años atrás habría bajado la mirada, habría aceptado la humillación en silencio, pero algo había cambiado dentro de ella.
Cada documento falsificado, cada mentira descubierta, cada traición había ido transformando su dolor en algo más filoso y peligroso. Verónica soltó una risa musical pero hueca. «Qué considerada eres al hacer el esfuerzo esta noche», dijo mirándola de arriba a abajo. «Me encanta tu vestido, es tan clásico, casi vintage». El insulto disfrazado de cumplido flotó entre ellas como un guante arrojado. Julián observaba el intercambio con una sonrisa mal disimulada, claramente disfrutando ver a Elena en desventaja. «Vintage como los buenos vinos», respondió Elena, sosteniendo la mirada de Verónica. «Algunas cosas mejoran con el tiempo, mientras que otras son simplemente pasajeras». La sonrisa de Verónica vaciló por un segundo, pero rápidamente recuperó su compostura. Se acercó más a Julián, apoyando su mano sobre el pecho de él en un gesto posesivo. «Julián, cariño, el director financiero te está buscando. Dice que necesita ultimar detalles antes de tu gran anuncio», dijo, ignorando completamente a Elena. «Ya sabes cuán nervioso se pone con estos eventos». «Por supuesto», respondió Julián claramente ansioso por alejarse. «Elena, quédate aquí. Volveré en unos minutos». Sin esperar respuesta, Julián se alejó dejando a Elena sola con Verónica. El silencio entre ellas se espesó como miel oscura. «Debe ser difícil», dijo Verónica finalmente tomando una copa de champán de la bandeja de un mesero que pasaba. «Ver cómo tu matrimonio se desmorona y fingir que todo está bien». Elena mantuvo el rostro impasible, aunque por dentro sentía que algo se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. «Lo difícil es fingir que no veo lo que está pasando», respondió con voz serena. Pero esa fase ya terminó. Verónica la miró con sorpresa. No esperaba esa respuesta. Su sonrisa se volvió más afilada. «¿Sabes? Siempre me pregunté qué vio Julián en ti», dijo acercándose un paso. «Eres bonita, sí, pero tan simple, tan fuera de lugar en este mundo. Mira a tu alrededor, Elena. Estas personas viven en una realidad que nunca será la tuya». Elena observó el salón lleno de gente poderosa y rica, todos riendo, bebiendo, cerrando tratos con sonrisas falsas y apretones de manos calculados. Verónica tenía razón en algo. Este no era su mundo. Nunca lo había sido. «Tienes razón», admitió Elena sorprendiendo nuevamente a Verónica. «No pertenezco a este lugar. La diferencia es que tú crees que eso me hace menos cuando en realidad me hace libre». La máscara de Verónica se agrietó por un instante. Sus ojos brillaron con furia contenida. «Disfruta tu libertad mientras puedas», dijo bajando la voz. «Después de esta noche, no te quedará mucho más que eso». Antes de que Elena pudiera responder, Julián regresó acompañado de un hombre mayor de aspecto severo que llevaba un elegante traje beige. «Elena, quiero presentarte a Roberto Méndez, nuestro director financiero», dijo Julián con falsa cordialidad. «Roberto, ella es mi esposa, Elena». El hombre estrechó la mano de Elena con una expresión extraña, casi incómoda, como si supiera algo que ella ignoraba. «Un placer conocerla finalmente, señora Ferrer», dijo Roberto, evitando mirarla directamente. «Julián habla mucho de usted». «Otra mentira más para la colección», pensó Elena, pero sonrió educadamente. «El placer es mío, señor Méndez». Mientras intercambiaban palabras vacías, Elena notó cómo Verónica se inclinaba hacia Julián y le susurraba algo al oído. Él asintió levemente con una expresión que mezclaba anticipación y nerviosismo. La conversación continuó, pero Elena apenas escuchaba. Su atención seguía dividida entre la evidente complicidad de Julián y Verónica, y aquel hombre misterioso que no dejaba de observarla desde su mesa solitaria. En un momento en que todos parecían distraídos con la llegada de más ejecutivos, Elena se disculpó y se alejó del grupo. Necesitaba espacio para pensar, para respirar. Se acercó a la mesa de bebidas y pidió un vaso de agua. Mientras bebía, dejó que su mirada vagara nuevamente hacia el hombre del traje gris. Él seguía allí, inmóvil como una estatua. Esta vez, cuando sus ojos se encontraron, Elena tuvo la certeza de que aquel hombre la conocía. No era la mirada de un extraño observando a una mujer atractiva, era la mirada de alguien que espera, que reconoce, que sabe. El recuerdo volvió a ella en fragmentos inconexos, la lluvia golpeando las ventanas de la clínica. Un hombre empapado, enfermo, vulnerable, el anillo verde brillando débilmente mientras ella le ofrecía una taza de té caliente. Podría ser el mismo hombre después de tantos años. Tan absorta estaba en sus pensamientos que no notó a Verónica acercándose hasta que estuvo a su lado. «Te ves perdida, Elena», dijo con falsa preocupación. «¿El ambiente te supera?» Elena se giró para enfrentarla.
Al contrario, estoy empezando a ver las cosas con claridad. Verónica sonrió. Una sonrisa fría y segura. Cuando todo esto termine, cuando Julián finalmente se libere de ti, podrás volver a tu pequeña vida simple. A veces me pregunto si no serías más feliz así, lejos de un mundo que nunca te aceptó realmente. ¿Es eso lo que crees que pasará esta noche?, preguntó Elena directamente. ¿Que Julián se liberará de mí? La sonrisa de Verónica se amplió como si ya saboreara su victoria. Oh, Elena, tan ingenua, ¿de verdad crees que te trajo aquí para celebrar? Esta noche es un final, no un comienzo, y todos lo saben, menos tú. Antes de que Elena pudiera responder, Julián apareció a su lado y tomó su brazo con firmeza. Vamos, querida, dijo con una sonrisa tensa. Hay más personas que quiero que conozcas. Mientras se alejaban, Elena miró por encima del hombro. Verónica la observaba con la satisfacción de quien ya ha ganado la batalla. Julián la llevó de un grupo a otro, presentándola a personas cuyos nombres Elena olvidaba inmediatamente. Su mente estaba ocupada, procesando las palabras de Verónica. Esta noche es un final. ¿Qué significaba? ¿Qué había planeado Julián? En uno de esos recorridos por el salón, Elena vio algo que la hizo contener el aliento. Roberto Méndez, el director financiero, había pasado cerca de la mesa del hombre misterioso. Al verlo, se había detenido en seco, como si hubiera visto un fantasma. El color abandonó su rostro y sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y terror. El hombre del traje gris simplemente levantó su taza de té en un saludo silencioso. Roberto asintió nerviosamente y se alejó a toda prisa, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo. ¿Quién era ese hombre que podía hacer palidecer a uno de los ejecutivos más poderosos de la empresa con solo una mirada? El salón parecía vibrar con una tensión invisible. Elena observaba cómo Roberto Méndez, aún pálido, se acercaba a Julián y le susurraba algo al oído. El rostro de su marido cambió sutilmente. Primero confusión, luego una sombra de inquietud que intentó disimular con una sonrisa forzada. Julián miró disimuladamente hacia la mesa del hombre misterioso. Por primera vez en toda la noche, Elena vio algo que nunca creyó posible. Miedo en los ojos de Julián Ferrer, el hombre que siempre parecía tener todo bajo control. ¿Qué sucede?, preguntó Elena cuando Roberto se alejó. Nada que te importe, respondió Julián secamente, pero su voz tenía un temblor casi imperceptible. Quédate aquí y no causes problemas. Tengo que hablar con algunas personas. Sin esperar respuesta, Julián se alejó dejándola sola nuevamente. Elena lo observó reunirse con Verónica y otros dos ejecutivos en un rincón. Hablaban en voz baja, lanzando miradas nerviosas hacia el hombre del traje gris. Elena decidió moverse por el salón, acercándose disimuladamente a diversos grupos para captar fragmentos de conversación. Algo estaba sucediendo, algo que alteraba el cuidadoso guión que Julián había preparado para esa noche. «¿Has visto quién está aquí?», escuchó decir a un hombre de traje verde oscuro. «Creí que estaba en Europa, nadie sabía que vendría», respondió su acompañante en voz baja. «Álvarez está aterrorizado, si es cierto lo que dicen». Se callaron al notar la presencia de Elena. Ella sonrió educadamente y siguió caminando, fingiendo desinterés. En otro grupo, una mujer mayor con un vestido dorado susurraba: «Dicen que compró suficientes acciones para tener control. Si es así, todo cambiará». «Imposible», respondió un hombre calvo con gafas. «Esos rumores llevan meses circulando. Nadie puede acumular tanto poder sin que lo sepamos». Elena seguía captando fragmentos, piezas sueltas de un rompecabezas que no lograba armar. Todo giraba en torno al hombre misterioso que seguía sentado solo, observando el salón como si evaluara cada persona, cada gesto, cada palabra. En su recorrido, Elena pasó cerca de la mesa de bebidas, donde Julián se servía un whisky. Era su tercero en menos de una hora, algo inusual en él, que siempre presumía de su autocontrol. Al verla intentó componerse. «Te dije que te quedaras donde te dejé», le recriminó. «¿Quién es ese hombre, Julián?», preguntó Elena directamente. «El del traje gris. Todo el mundo parece alterado desde que lo vieron». Julián bebió un largo trago antes de responder. «Nadie importante», dijo, pero el temblor en su mano al dejar el vaso desmentía sus palabras. «Solo un inversionista menor. La gente exagera». «Mientes», dijo Elena con una calma que sorprendió a ambos. «Llevas toda la noche mintiendo sobre él, sobre esta fiesta, sobre nosotros. ¿Qué está pasando realmente?». El rostro de Julián se endureció. Por un momento, Elena pensó que la abofetearía allí mismo frente a todos, pero en lugar de eso se inclinó hacia ella
y susurró con voz helada: «Lo que está pasando es que esta noche marcará el inicio de mi ascenso definitivo, y tú no lo arruinarás con tus paranoias. Sonríe, saluda y compórtate como la esposa perfecta una última vez. Después podremos terminar con esta farsa de una vez por todas». Las palabras confirmaban lo que Verónica había insinuado. Esta noche era un final. Julián planeaba deshacerse de ella, pero primero necesitaba su presencia para mantener la imagen de familia perfecta ante los inversionistas. «¿Y los documentos falsificados? ¿Y el dinero que sacaste de nuestra cuenta?», preguntó Elena, sintiendo que la rabia reemplazaba al miedo. «Eso también forma parte de tu ascenso». Julián palideció por un segundo, pero rápidamente recuperó su máscara. «No sé de qué hablas», respondió tomándola firmemente del brazo. «Pero te advierto, Elena, no arruines esta noche. Hay demasiado en juego». La llevó nuevamente hacia un grupo de invitados, obligándola a sonreír y a fingir que todo estaba bien. Pero el veneno ya estaba suelto entre ellos. Las palabras habían sido dichas, las cartas estaban sobre la mesa. Mientras Julián la presentaba a otro grupo de ejecutivos, Elena notó algo extraño. Verónica había desaparecido de repente, y no era la única que faltaba. Roberto Méndez y otros 2 directivos también se habían esfumado del salón principal. Elena aprovechó un momento de distracción para alejarse nuevamente. Esta vez se dirigió hacia uno de los grandes ventanales que daban a la terraza. Necesitaba aire fresco, necesitaba pensar. Desde allí podía ver la mesa del hombre misterioso. Seguía solo, inmóvil como una estatua de cera. ¿Por qué su presencia alteraba tanto a todos? ¿Y por qué ella sentía esa extraña conexión con él? Fue entonces cuando vio algo que la dejó helada. Julián, Verónica, Roberto y los otros directivos habían reaparecido. Estaban reunidos en un rincón apartado, discutiendo acaloradamente en voz baja. Verónica parecía furiosa, gesticulando violentamente mientras Julián intentaba calmarla. Roberto se limpiaba constantemente el sudor de la frente, y los otros ejecutivos miraban nerviosamente a su alrededor como temiendo ser observados. Algo había cambiado, algo había alterado sus planes. Elena regresó al salón principal justo cuando los camareros comenzaban a preparar las copas para lo que parecía ser un brindis importante. Julián la buscaba con la mirada, visiblemente nervioso. Al verla se acercó rápidamente. «¿Dónde estabas?», preguntó con irritación apenas contenida. «Necesitaba aire», respondió ella simplemente. «El brindis será pronto», dijo él pasando un brazo por su cintura, en un gesto que para los demás parecería cariñoso, pero que ella sentía como una garra. «Recuerda lo que te dije, sonríe y compórtate». Elena asintió en silencio. Había algo en la expresión de Julián, una mezcla de anticipación y nerviosismo que le provocaba un escalofrío. ¿Qué planeaba hacer durante ese brindis? La gente comenzaba a reunirse en el centro del salón. Los camareros circulaban ofreciendo copas de champán. La orquesta bajó el volumen de la música, señal de que algo importante estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando Elena lo notó. El hombre del traje gris se había movido por primera vez en toda la noche. Ya no estaba sentado en su mesa solitaria. Ahora se encontraba de pie de una de las columnas, observando la escena con interés renovado. Una mano tocó suavemente el brazo de Elena. Al girarse, se encontró con el rostro familiar y cálido de Lucía, su amiga de la clínica. Llevaba un vestido amarillo brillante y parecía completamente fuera de lugar en aquel mar de colores sobrios. «Lucía, ¿qué haces aquí?», preguntó Elena genuinamente sorprendida. «Mi empresa hizo los arreglos florales», respondió Lucía rápidamente, mirando nerviosamente a su alrededor. «Pero eso no importa ahora. Elena, tienes que escucharme». Aprovechando que Julián estaba distraído hablando con algunos invitados, Lucía se acercó más a Elena y susurró con urgencia: «Tienes que irte de aquí ahora antes del brindis». El corazón de Elena dio un vuelco. La urgencia en la voz de Lucía, el miedo en sus ojos. Todo indicaba que algo terrible estaba a punto de suceder. «¿Qué sabes, Lucía?», preguntó Elena aferrándose al brazo de su amiga. «Por favor, dime qué está pasando». Lucía miró nerviosamente a su alrededor, asegurándose de que nadie las escuchaba. Estaba en el cuarto de servicio cambiando unas flores cuando escuché a Verónica y Julián discutiendo. Susurró aceleradamente. «Hablaban de ti y Elena, decían que después del brindis se detuvo como si las palabras fueran demasiado terribles para pronunciarlas». «Después del brindis, ¿qué?», insistió Elena. «Julián va a humillarte públicamente».
continuó Lucía con voz temblorosa. Va a anunciar su separación frente a todos. Va a insinuar que tienes problemas mentales, que has estado firmando documentos sin entenderlos. Quiere dejarte sin nada, Elena, absolutamente nada. El mundo pareció detenerse alrededor de Elena, las piezas encajaban. La insistencia de que asistiera, el vestido específico, las miradas de lástima de algunos invitados, la confianza de Verónica. ¿Es legal hacer algo así?, preguntó Elena, sintiendo una calma extraña a pesar de la tormenta que se avecinaba. No es cuestión de legalidad, explicó Lucía. Es una trampa de imagen. Si te humilla frente a todos estos testigos poderosos, si te hace parecer desequilibrada, nadie cuestionará los documentos que has firmado. Nadie te creerá cuando digas que son falsos. Antes de que Lucía pudiera continuar, la voz de Julián resonó cerca de ellas. Elena, te estaba buscando, dijo con tono fingidamente cordial, pero sus ojos ardían de rabia al ver a Lucía. El brindis está a punto de comenzar. Lucía soltó rápidamente el brazo de Elena y dio un paso atrás. Solo le estaba comentando lo hermosas que quedaron las flores, dijo con una sonrisa forzada. Si me disculpan, debo supervisar que todo siga en orden. Se alejó rápidamente, no sin antes lanzar una última mirada de advertencia a Elena. Julián la tomó del brazo con fuerza disimulada. ¿Qué hacías hablando con la florista?, preguntó con sospecha. Es una antigua amiga, respondió Elena con calma. ¿O también vas a controlar con quién puedo hablar? La mandíbula de Julián se tensó visiblemente. No es momento para escenita, Selena. El brindis es en 10 minutos y necesito que estés a mi lado, sonriendo como la esposa perfecta que nunca fuiste. ¿Por qué es tan importante este brindis, Julián?, preguntó ella directamente. ¿Qué planeas hacer? Por un segundo, la máscara de Julián se agrietó. Una sonrisa cruel asomó en sus labios. Ya lo verás, dijo con voz baja. Solo te diré que después de esta noche todo cambiará para mí, para bien, para ti. Bueno, eso depende de lo bien que sepas comportarte. La dejó allí parada, dirigiéndose hacia el centro del salón donde varios ejecutivos lo esperaban. Elena lo observó alejarse, sintiendo una mezcla de rabia y resolución. Ya no era la mujer asustada que había entrado a esa fiesta. Ahora sabía lo que enfrentaba. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir cómo actuar. Se dirigió al baño, el único lugar donde podría estar sola unos minutos. El pasillo estaba desierto y silencioso, un contraste marcado con el bullicio del salón. En el lujoso baño, Elena se miró al espejo. El maquillaje seguía perfecto, el vestido aún lucía espléndido, pero sus ojos habían cambiado. Ya no reflejaban miedo ni confusión. Había en ellos una determinación que no había sentido en años. No dejaré que me destruya, se dijo a sí misma en voz baja pero firme. No esta noche, no nunca más. Mientras se refrescaba las manos con agua fría, notó algo extraño en el bote de basura junto al lavamanos. Un papel arrugado, parcialmente visible, mostraba lo que parecía ser una firma, su firma. Con el corazón latiendo aceleradamente, Elena extrajo el papel del bote y lo desdobló con cuidado. Era un documento legal, parcialmente roto pero aún legible. Un documento de traspaso de bienes, con su firma falsificada al pie de la página. La fecha del documento era de ese mismo día y el contenido la dejó helada. Era una autorización para transferir todas sus propiedades y acciones a una sociedad que no reconocía. Elena sacó su teléfono y fotografió el documento. Evidencia. Por fin tenía evidencia concreta de lo que Julián había estado haciendo. Guardó cuidadosamente el papel en su pequeño bolso de mano y respiró profundamente. Ahora sabía, sin lugar a dudas, que Lucía tenía razón. Julián no solo planeaba humillarla, planeaba arruinarla completamente. Al salir del baño, escuchó voces que venían de una pequeña sala lateral. La puerta estaba entreabierta. Elena se acercó, silenciosamente. «Todo está listo para después del brindis», decía una voz que reconoció como la de Verónica. «Los documentos ya están firmados y fechados. Una vez que Julián haga su anuncio, y ella reaccione como la loca que es, nadie cuestionará la validez de los traspasos». «¿Estás segura de que no puede reclamar nada?», preguntó otra mujer que Elena no reconoció. «Si descubre lo que hemos hecho, ¿y quién la va a creer?», respondió Verónica con una risa desdeñosa. «A la pobre esposa mentalmente inestable que será públicamente repudiada esta noche para mañana, todos hablarán de su escena, de cómo Julián soportó estoicamente años a su lado. Saldrá de aquí sin poder exigir nada, te lo aseguro». Elena se alejó en silencio,
sintiendo que el aire le faltaba. El plan era aún peor de lo que imaginaba. No solo querían quitarle su dinero y propiedades, querían destruir su reputación, su dignidad, su futuro. Regresó al salón principal justo cuando los camareros comenzaban a distribuir copas de champán para el brindis. Julián la buscaba con la mirada, claramente ansioso por encontrarla. Al verla, se acercó rápidamente. «¿Dónde diablos estabas?», preguntó entre dientes tomándola del brazo. «El brindis está a punto de comenzar». Elena lo miró directamente a los ojos, esos ojos que una vez había amado y que ahora solo mostraban frialdad y cálculo. «Estaba en el baño, Julián», respondió con calma, «preparándome para tu gran momento». Algo en su tono debió alertarlo porque la miró con suspicacia. «¿Qué quieres decir?». «Nada», respondió ella con una sonrisa enigmática, «solo que estoy lista para lo que venga». Julián parecía a punto de decir algo más, pero fueron interrumpidos por Roberto Méndez, que se acercó nerviosamente. «Julián, todo está listo», dijo evitando mirar a Elena. «El presidente de la Junta quiere que comencemos el brindis ahora». «Perfecto», respondió Julián, componiendo su mejor sonrisa de ejecutivo exitoso. «Elena, querida, vamos al centro del salón. Es hora de que todos escuchen mi anuncio». Mientras caminaban hacia el centro, donde ya se estaba formando un círculo de expectantes invitados, Elena buscó con la mirada al hombre misterioso. Seguía allí observando todo con esos ojos penetrantes que parecían ver a través de las máscaras de todos los presentes. Por un segundo, sus miradas se cruzaron, y esta vez Elena tuvo la certeza absoluta de que aquel hombre no estaba allí por casualidad, estaba allí por ella. La pregunta era, ¿como aliado o como parte de la trampa de Julián? No tuvo tiempo de reflexionar más. Julián la colocó a su lado, pasando un brazo por su cintura en un gesto que para los demás parecería cariñoso, pero que ella sentía como una garra. Un camarero les ofreció copas de champán. Elena tomó la suya sintiendo el frío cristal contra sus dedos. Julián parecía vibrar de anticipación a su lado, como un depredador a punto de saltar sobre su presa. Roberto Méndez dio unos golpecitos a su copa para llamar la atención de todos. El murmullo de conversaciones cesó. Todas las miradas se dirigieron hacia ellos. «Distinguidos invitados», comenzó Roberto. «Es un honor para mí ceder la palabra a nuestro brillante director de operaciones, Julián Ferrer, quien tiene un anuncio muy especial que hacer esta noche». Julián avanzó un paso, arrastrando a Elena consigo. Su sonrisa era amplia, segura, la sonrisa de un hombre a punto de conseguir todo lo que deseaba. «Gracias, Roberto», dijo con voz clara y potente. «Esta noche es especial por muchas razones». Elena observó los rostros a su alrededor, algunos mostraban genuino interés, otros una curiosidad malsana, como quien espera ver un accidente. Verónica, a pocos metros de distancia, sonreía con anticipación, saboreando ya su victoria. Y entonces, justo cuando Julián estaba a punto de continuar su discurso, Elena vio algo que la dejó sin aliento. El hombre del traje gris se había movido. Ya no observaba desde la distancia, ahora avanzaba lentamente hacia el centro del círculo, con pasos medidos y seguros, como quien sabe exactamente lo que está haciendo. El salón entero parecía contener la respiración mientras el hombre del traje gris avanzaba. Julián se quedó a media frase, su copa temblando ligeramente. Por primera vez, Elena vio verdadero miedo en los ojos de su marido. Antes que el desconocido llegara, Roberto Méndez intervino nerviosamente. «Un momento, por favor. Parece que hay un pequeño cambio en el programa. El anuncio de Julián se realizará después de la presentación del proyecto Centauro». El círculo de invitados se disolvió entre murmullos. Julián soltó a Elena y se alejó rápidamente con Roberto. El hombre del traje gris se detuvo observando la escena antes de retroceder. Elena quedó sola en medio del salón. La repentina interrupción le había dado tiempo para ver con claridad lo que sucedía a su alrededor, y lo que veía la horrorizaba. No era solo Julián y Verónica, eran casi todos. Los ejecutivos que la saludaban con sonrisas falsas, las esposas de otros directores que la miraban con falsa simpatía, los camareros que parecían saber algo que ella ignoraba. Todos actuaban como si estuvieran esperando un espectáculo, su humillación. Cerca de ella, dos mujeres elegantes hablaban en voz baja. «Es tan triste», decía una con falsa compasión. «Siempre supe que no estaba a la altura de Julián. Me dijeron que ha estado firmando papeles sin saber lo que hacía», respondió la otra. «Pobrecita, tan simple». Elena se alejó sintiendo náuseas.
La trampa era mucho más cruel de lo que había imaginado. No era solo Julián queriendo librarse de ella. Era un espectáculo público cuidadosamente orquestado para destruirla, para que nadie cuestionara los documentos falsificados. Se refugió cerca de una columna decorada con flores rojas. Desde allí, observó el salón con nuevos ojos. Verónica se movía entre los invitados como una reina en su coronación, preparando el terreno, asegurándose de que todos estuvieran listos para el gran momento. Al otro lado, Julián gesticulaba nerviosamente mientras hablaba con Roberto. De vez en cuando miraba hacia el hombre del traje gris, y cada vez la seguridad abandonaba su rostro. Elena sintió una presencia a su lado. Era Lucía. Lo han pospuesto, pero sigue en pie, susurró Julián. Está furioso por la interrupción, pero insiste en seguir adelante. Elena, tienes que irte ahora. No, respondió Elena con firmeza sorprendente. Si me voy, ganan. Si huyo, confirmo la imagen de mujer inestable que quieren crear. ¿Tienes idea de lo que planean hacerte? Te destruirán públicamente. Lo sé, pero ya no soy la misma mujer que entró a esta fiesta. He visto los documentos falsificados, he escuchado sus planes. Si me quedo, al menos podré mirarlos a los ojos cuando intenten hundirme. Lucía apretó su mano antes de alejarse. Estaré cerca. Pase lo que pase, Julián se acercó a Elena nuevamente con una nueva tensión en su mandíbula. Disfrutando de la fiesta, querida. Espero que sí, porque tu momento de brillar está por llegar. ¿Por qué, Julián?, preguntó Elena mirándolo directamente. ¿Por qué todo este espectáculo? Si quieres deshacerte de mí, ¿por qué no simplemente pedir el divorcio? Julián sonrió fríamente. Porque esto es más eficiente. Cuando termine la noche, nadie cuestionará nada de lo que haga después. Todos entenderán por qué necesitaba separarme de ti, por qué tuve que proteger mis bienes, mi futuro. La crueldad, en sus palabras, golpeó a Elena como una bofetada física. Este hombre no solo quería dejarla, quería borrarla, humillarla tan completamente que nadie jamás cuestionaría su versión. Nunca me amaste, ¿verdad? Julián la miró con algo parecido a la lástima. Te amé lo suficiente como para llevarte conmigo hasta donde podías llegar, pero hay lugares a los que nunca podrás seguirme, Elena. Mundos que jamás entenderías. Elena los observó alejarse, sintiendo que algo cambiaba definitivamente dentro de ella. Ya no era dolor lo que sentía, no era miedo, ni siquiera rabia. Era un profundo vical asco. Asco por la crueldad calculada, por la frialdad con que planeaban destruirla, por los años dedicados a un hombre que nunca la había valorado. Entonces, como si era su mirada, el hombre del traje gris giró la cabeza y sus ojos se encontraron directamente con los de Elena. La intensidad de su mirada la atravesó como un rayo, despertando fragmentos dormidos de memoria. Esos ojos los había visto antes, en otro tiempo, en otro lugar, cuando eran los ojos de alguien que sufría. La cabeza de Elena palpitaba mientras intentaba atrapar los recuerdos que se escurrían como agua entre sus dedos. Esos ojos los había visto antes. Estaba segura, pero el recuerdo permanecía fragmentado, incompleto. Se acercó a una mesa lateral y dejó su copa de champán intacta. Necesitaba tener la mente clara para lo que vendría. Los invitados volvían a reunirse en el centro, anticipando el anuncio especial que Julián haría. Un nuevo fragmento de memoria apareció. Lluvia golpeando contra ventanas, truenos a lo lejos. Estaba en la clínica donde trabajaba, casi vacía porque era tarde. Había decidido quedarse para terminar unos informes cuando la puerta se abrió. «Señora Ferrer, ¿se encuentra bien?». La voz la sobresaltó. Era un camarero joven que la miraba con genuina preocupación. «Sí, gracias, solo necesito un poco de aire. La terraza lateral está abierta y hay menos gente allí». Elena agradeció y se dirigió hacia donde le indicaba. La terraza estaba casi desierta, iluminada con pequeñas luces doradas. La lluvia, la clínica vacía, un hombre empapado entrando, perdido, enfermo, sin choher ni guardaespaldas. Su rostro pálido, sudoroso, tenía fiebre. Llevaba un traje arrugado y una expresión de dolor que contradecía su evidente riqueza. ¿Podría ser él Anillo Verde? Elena cerró los ojos forzando su memoria. Recordaba haberle ofrecido sentarse, haber llamado a un médico. Recordaba haber preparado té caliente mientras esperaban, haber pagado discretamente por medicamentos que él necesitaba. Recordaba sus ojos agradecidos y sorprendidos por la amabilidad sin interés, pero no recordaba su nombre ni su rostro completo. «Es una hermosa noche para estar sola, ¿no cree?». La voz la sobresaltó. Al girarse vio a Laura Ferrer, la hermana de Julián,
acercándose con una copa de vino blanco. Su vestido color plata brillaba bajo las luces y su rostro, tan parecido al de su hermano, pero con rasgos más duros, mostraba una sonrisa fría. A veces la soledad es mejor compañía que ciertas personas, respondió Elena con calma. Laura soltó una risa seca. Siempre fuiste demasiado educada, Elena. Es una de las cosas que siempre me irritó de ti. Esa dignidad silenciosa, como si estuvieras por encima de todo. No sabía que mi educación te molestaba. Laura dio un sorbo a su vino. ¿Sabes lo que está a punto de pasar ahí dentro? Mi hermano va a hacer pedazos la imagen que has construido durante 15 años. La mujer digna, la esposa leal, la compañera perfecta. Todo eso desaparecerá en 5 minutos. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Laura la miró directamente, sus ojos duros, pero no completamente fríos. Lo que yo piense no importa. Julián siempre hace lo que quiere, y Verónica sabe exactamente cómo manipularlo. Solo vine a decirte que no intentes defenderte. Será peor. Agacha la cabeza, acepta la humillación y sal de aquí lo más rápido posible. Es tu única oportunidad de conservar algo de dignidad. Con esas palabras, Laura se alejó dejando a Elena con un sabor amargo en la boca. Ni siquiera la hermana de Julián intentaba detenerlo, solo le aconsejaba rendirse. Otro fragmento de memoria regresó. El hombre enfermo sosteniendo la taza de té que ella le había preparado. Sus manos temblaban ligeramente. El anillo verde brillaba bajo la luz de la clínica. Gracias, había dicho con voz débil pero educada. No muchas personas se tomarían estas molestias por un extraño. No es molestia, había respondido ella. Cualquiera necesita ayuda a veces. Elena, la voz de Julián, la devolvió al presente. Estaba de pie en la entrada de la terraza, su silueta recortada contra las luces del salón. Es hora. Todos están esperando. Elena respiró profundamente preparándose. ¿Qué prisa tienes por humillarme, Julián? ¿Tanto te molesta mi presencia? Él se acercó, y por un momento, Elena vio al hombre que había amado, el joven inseguro que temblaba antes de sus presentaciones. No es personal, Elena. Es solo un paso necesario, un ajuste que el destino exige. El destino, o tu ambición. Julián sonrió sin humor. Hay diferencia. Mi destino es llegar a la cima. Y tú eres un recuerdo de cuando estaba abajo, un recuerdo que ya no puedo permitirme. La crueldad de sus palabras confirmaba todo. No era un arrebato, no era pasión por otra mujer, era simple y fría ambición. Ella era un estorbo para su imagen, para su ascenso. Vamos, insistió extendiendo su mano en gesto aparentemente cortés. No hagamos esperar a nuestros invitados. Elena ignoró la mano y caminó por su cuenta hacia el salón. Con cada paso, sentía crecer dentro de sí una extraña fuerza. Ya no era la mujer temerosa que había entrado a esa fiesta. Ahora veía con claridad la trampa, el plan, la crueldad calculada. Al entrar, notó el silencio expectante que había reemplazado al bullicio. Los invitados formaban un amplio círculo, todos con copas en las manos, todos con miradas fijas en ella y Julián. Verónica estaba en primera fila, su rostro hermoso iluminado por anticipación. Y allí, al fondo, seguía el hombre del traje gris. Sus ojos encontraron los de Elena por un instante, y ella sintió nuevamente ese tirón en su memoria. Un recuerdo que luchaba por emerger, pero antes de que pudiera atraparlo, Julián la tomó del brazo y la condujo al centro exacto del círculo. Roberto Méndez se acercó con un micrófono y se lo entregó a Julián. Distinguidos invitados, comenzó su voz amplificada llenando el salón. Es para mí un honor contar con su presencia en esta noche tan especial. Una noche que marcará un antes y un después, no solo para Corporación Miramar, sino también para mi vida personal. El salón resplandeciente se transformó en un mar de copas alzadas. Todos los invitados sostenían sus bebidas en alto esperando las palabras de Julián. La luz de los candelabros hacía brillar el champán como oro líquido. Elena permanecía inmóvil a su lado, su copa apenas levantada. Observaba los rostros y veía la avidez mal disimulada, la expectación morbosa. Algunos evitaban su mirada, incómodos, pero no lo suficiente para marcharse. Otros la observaban directamente, con falsa compasión y curiosidad cruel. En la vida de todo hombre, comenzó Julián, su voz melodiosa amplificada, a momentos decisivos, momentos que definen quiénes somos y hacia dónde vamos. Esta noche me encuentro en uno de esos momentos. Un murmullo de aprobación recorrió el salón. Julián siempre había sabido cautivar a su audiencia. Todo en él estaba calculado para inspirar admiración. El éxito empresarial no es solo cuestión de estrategias y números, es cuestión de evolución personal, de tener el valor de mirar hacia adelante,
de dejar atrás lo que ya no sirve, de reconocer cuándo algo o alguien ya ha cumplido su propósito en nuestra vida. La atmósfera cambió sutilmente. Las palabras aparentemente inspiradoras comenzaban a adquirir un filo amenazante. Las miradas se intensificaron sobre Elena. Algunas sonrisas educadas se transformaban en muecas de anticipación apenas disimuladas. 15 años, dijo Julián, girándose ligeramente hacia Elena, sin mirarla directamente. Es mucho tiempo, suficiente para conocer verdaderamente a una persona, para descubrir sus límites, sus capacidades y sus carencias. Un silencio tenso cayó sobre el salón. Ya no había dudas sobre el rumbo del discurso. Verónicas, a pocos metros, sonreía abiertamente, saboreando cada palabra como un manjar. Elena mantuvo la cabeza alta, su rostro impasible a pesar de la humillación que se avecinaba. Sabía lo que Julián estaba haciendo, cada palabra cuidadosamente elegida, cada pausa calculada, todo diseñado para destruirla sin parecer demasiado cruel, para que él saliera como un hombre razonable que simplemente había tomado una decisión necesaria. Todos aquí conocen mi trayectoria, continuó con falsa humildad. Saben de dónde vengo, lo que he construido, pero pocos saben el precio personal que he pagado, las concesiones que he tenido que hacer. Se giró completamente hacia Elena, mirándola por primera vez. Sus ojos eran fríos, calculadores, sin rastro del hombre que ella había amado. Elena ha sido mi compañera durante estos años, y le estoy agradecido por su presencia en las etapas iniciales de mi carrera. Etapas iniciales. Las palabras golpearon a Elena como bofetadas. 15 años reducidos a etapas iniciales, como si ella fuera un simple peldaño en su ascenso, un capítulo menor en la historia de su éxito. Sin embargo, continuó con tono de falsa tristeza. Hay momentos en que debemos ser honestos, momentos en que debemos reconocer que las personas que nos acompañaron en el camino no siempre pueden seguirnos hasta la cima. Un murmullo recorrió el salón. Algunos invitados intercambiaban miradas incómodas. Otros asentían como si siempre hubieran sabido que este momento llegaría. Elena observaba todo como desde fuera. Veía la coreografía perfecta, la fiesta elegante, los invitados influyentes, el momento del brindis, todo calculado para maximizar su humillación, para garantizar que su caída fuera tan pública como fuera posible. No es fácil para mí decir esto, continuó Julián con pausa teatral, pero creo que todos merecemos la verdad. Elena y yo hemos llegado al final de nuestro camino juntos. Las palabras flotaron como cuchillos. Algunas mujeres llevaron sus manos a la boca fingiendo sorpresa. Varios hombres asintieron con expresión grave, como comprendiendo la difícil decisión. Elena seguía inmóvil, su rostro una máscara de dignidad. No era dolor lo que sentía. Era una mezcla de asco y rabia contenida ante la crueldad calculada de ese hombre, al que una vez había entregado su vida. A veces las personas que amamos no están preparadas para acompañarnos en nuestro crecimiento. No es culpa suya, añadió con falsa generosidad. Es simplemente que sus capacidades, sus horizontes son limitados. La palabra limitados cayó como piedra en el silencio. Verónica apenas contenía su sonrisa triunfal. Julián, envalentonado, continuó. He intentado durante años elevar a Elena a mi nivel, darle la vida que merecía, pero he comprendido que algunas personas no pueden superar sus orígenes, sus limitaciones inherentes. Elena sintió que algo se rompía, definitivamente dentro de ella. No era su corazón, ese ya estaba roto, era la última hilacha de respeto que podría haber sentido por el hombre con quien había compartido 15 años. En los últimos meses, continuó Julián con tono de preocupación falsa, he notado comportamientos preocupantes, decisiones financieras impulsivas, firmas en documentos sin leer, cambios de humor impredecibles. Elena entendió entonces la magnitud completa. No solo quería humillarla públicamente, estaba construyendo enfrente a testigos influyentes la imagen de una mujer mentalmente inestable, incapaz de decisiones racionales, la perfecta coartada para los documentos falsificados, para el dinero desaparecido, para todo lo que él había hecho a sus espaldas. El círculo de invitados se había cerrado aún más. Todos los rostros importantes de la ciudad estaban allí, todos los que recordarían esta noche cuando ella intentara defenderse después. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron nuevamente con los del hombre del traje gris. Algo había cambiado en su postura. Ya no parecía un observador, parecía alguien a punto de intervenir. Por eso, la voz de Julián volvió a captar la atención de Elena. He tomado la difícil decisión de separarme, no solo por mi futuro,
sino también por su bienestar. A veces el acto más amoroso que podemos hacer es liberar a alguien de expectativas que no puede cumplir. El asco se intensificó en el estómago de Elena. La hipocresía, la crueldad disfrazada de preocupación, la humillación pública presentada como un acto de amor, todo tan calculado, tan frío. Julián alzó nuevamente su copa, invitando a los presentes a hacer lo mismo. «Así que brindo», dijo con voz firme. «Brindo por el valor de avanzar, por el coraje de reconocer cuando algo ha terminado, porque hay personas que solo sirven para una etapa y no para el futuro». Sus ojos se clavaron directamente en Elena mientras pronunciaba estas últimas palabras. Ya no había pretensión de amabilidad, solo satisfacción al ver su plan ejecutándose a la perfección. El silencio era absoluto. Todos miraban a Elena, esperando su reacción, anticipando quizás lágrimas, súplicas, un colapso que confirmaría todo lo que Julián había insinuado sobre su estabilidad mental. El silencio que siguió a las palabras de Julián era tan denso que podría cortarse. Cientos de ojos estaban fijos en Elena, esperando ver su destrucción completa. Algunos con compasión falsa, la mayoría con la fascinación de quien observa un accidente sin poder apartar la mirada. Elena permanecía inmóvil, su copa intacta en la mano. El vestido color amarillo resaltaba la palidez de su rostro, pero sus ojos brillaban con una intensidad que desconcertó a Julián. No había lágrimas, no había súplicas, solo un silencio digno que comenzaba a extenderse demasiado. «Elena, querida», dijo Julián con falsa preocupación, «entiendo que esto es difícil, pero todos aquí son amigos, personas que se preocupan por nosotros». La mentira era tan obvia que varios invitados bajaron la mirada incómodos con su papel en aquel espectáculo. «Quizás quieras decir algo», insistió ofreciéndole el micrófono. «Expresar tus sentimientos». Elena miró el micrófono, luego a Julián y finalmente al círculo de rostros expectantes. La trampa era evidente. Si se defendía con pasión, confirmaría la imagen de mujer inestable. Si lloraba o suplicaba, se humillaría más. Si guardaba silencio, parecería derrotada. Pero había una cuarta opción. Con calma deliberada, Elena colocó su copa intacta en la bandeja de un camarero. Se irguió y una sonrisa pequeña pero firme se dibujó en sus labios. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Julián?», dijo finalmente su voz clara y serena. «No que quieras dejarme, no que hayas encontrado a alguien más, ni siquiera que hayas falsificado mi firma en documentos para robarme». Un murmullo sorprendido recorrió el salón. La acusación directa no estaba en el guión esperado. Lo verdaderamente triste es que necesites montar todo este espectáculo, que necesites humillarme públicamente para sentirte poderoso, que después de 15 años lo único que puedas ofrecerme sea crueldad. El rostro de Julián se endureció. Esto no era lo planeado. Elena debía colapsar, confirmar la imagen de inestabilidad. En cambio, cada palabra que pronunciaba resonaba con dignidad. «Elena, estás confundida». Intentó interrumpir, pero ella continuó. «Durante años te apoyé en todo. Revisé tus presentaciones cuando temblabas de miedo. Te consolé cuando creías que fracasarías. Te di mi tiempo, mi amor, mi lealtad. Y lo hice con gusto porque creía en ti». Varios invitados antiguos intercambiaron miradas incómodas. Lo que decía era cierto, y todos lo sabían. «¿Y cómo me pagas? Falsificando mi firma, vaciando nuestras cuentas, planeando esta ejecución pública». Julián dio un paso hacia ella, su rostro una máscara de rabia apenas contenida. «Suficiente, Elena. Estás avergonzándonos a ambos. Avergonzándonos». «No, Julián, tú te has avergonzado solo. Yo simplemente digo la verdad». Se giró hacia los invitados, serena a pesar de la tormenta interior. «Lamento que todos ustedes estén aquí para presenciar esto. Un matrimonio debería terminar en privado, con respeto, no como un espectáculo cruel». Julián, viendo que perdía el control, recurrió a tácticas más agresivas. «¿Ven lo que les decía?», exclamó con risa forzada. «Estas fantasías, estas acusaciones sin sentido, es el tipo de comportamiento al que me he enfrentado estos meses». Tomó a Elena del brazo con fuerza disimulada, sus dedos clavándose en su piel. «Quizás deberías descansar, querida. No te sientes bien». Elena intentó soltarse, pero Julián apretó más fuerte, lastimándola. «Suéltame. No tienes derecho a tocarme así. Soy tu marido», respondió con sonrisa tensa para los invitados mientras susurraba. «Y haré lo necesario para que no arruines todo. ¿Entiendes?». El forcejeo, aunque disimulado, era visible para los más cercanos. Algunos comenzaron a murmurar, incómodos con el giro de la situación.
Tu esposa. Hace un minuto dijiste que ya no lo era. Soy tu esposa cuando te conviene controlarme y tu ex cuando quieres humillarme. Intentó soltarse nuevamente y Julián, furioso por perder el control, la sujetó con ambas manos. Vas a callarte y comportarte como la mujer agradecida que deberías ser. Siseo, te di una vida que nunca habrías tenido sin mí, te saqué de la nada. La crueldad desnuda causó un silencio incómodo. Verónica comenzó a lucir preocupada. Esto no era lo planeado. Me sacaste de la nada. Yo tenía una carrera, sueños, una vida. Tú eras quien temblaba antes de cada presentación, quien necesitaba que revisara cada informe, quien lloraba en mis brazos cuando creías que fracasarías. Julián, perdiendo completamente el control, apretó el brazo de Elena con tanta fuerza que ella no pudo evitar un gesto de dolor. Varios invitados retrocedieron sorprendidos por la violencia apenas contenida. Basta. No permitiré que me humilles así. No eres nadie, ¿me entiendes? Nadie. Intentó arrastrarla fuera del círculo, pero Elena se resistió. El forcejeo se hizo más evidente. El vestido se rasgó ligeramente en un hombro mientras Julián intentaba sujetarla. «Suéltame», exigió ella. «Te comportarás como te digo, como siempre has hecho». La escena era ya completamente diferente a lo planeado. En lugar de una separación elegante, Julián se mostraba como lo que realmente era, un abusador descontrolado. Algunos invitados comenzaron a moverse incómodos. Verónica retrocedió distanciándose de lo que ocurría. Roberto Méndez miraba horrorizado cómo el plan se desmoronaba en tiempo real. 15 años, exclamó Elena, su dignidad intacta. 15 años de mi vida te entregué, y así me pagas humillándome, robándome, forzándome físicamente delante de todos. El vestido se rasgó más, exponiendo parte de su hombro. La humillación planeada para ella se transformaba en condena pública para Julián. «Cállate, te lo ordeno». Fue entonces cuando sucedió. Julián, cegado por la rabia, olvidó completamente las apariencias. Con un movimiento brusco, empujó a Elena con tanta fuerza que ella perdió el equilibrio y cayó al suelo. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Elena, en el suelo, con el vestido rasgado y el cabello desordenado, levantó la mirada hacia Julián. Pero lo que él vio en sus ojos no fue miedo ni derrota, fue algo que lo dejó helado, absoluto y completo desprecio. El silencio que siguió fue total. La violencia había roto completamente la fachada de civilización. Julián, dándose cuenta tarde del error, intentó recomponer la situación. Elena comenzó extendiendo una mano. «No me toques», dijo ella, su voz baja, pero perfectamente audible. «Nunca más vuelvas a tocarme». Con dignidad comenzó a ponerse de pie, y fue entonces cuando sucedió lo inesperado. El hombre del traje gris, que había permanecido como observador silencioso toda la noche, avanzó hacia el centro del círculo. Con un movimiento elegante y seguro, ofreció su mano a Elena para ayudarla a levantarse. Un silencio espeso invadió el salón cuando el hombre del traje gris ofreció su mano a Elena con dignidad. Ella aceptó la ayuda y se levantó acomodando su vestido rasgado como una reina reclamando su corona. Julián, desconcertado, intentó retomar el control. «Esto es un asunto privado. Le agradecería que no interfiriera en problemas matrimoniales, señor». El hombre no respondió. Con un leve gesto hacia Elena, retrocedió, pero permaneció cerca como una promesa silenciosa de protección. Julián, interpretando ese silencio como sumisión, recuperó su arrogancia y se giró hacia los invitados. «Como pueden ver, esto es precisamente lo que les decía», dijo con falsa preocupación. «Estos arranques emocionales, esta inestabilidad. Elena necesita ayuda, no exposición pública». Verónica se acercó, su hermoso rostro convertido en máscara de falsa compasión. «Quizás deberíamos llamar a un médico». La pobre Elena aparece alterada. Elena los miró a ambos y sintió una oleada de asco ante tanta hipocresía. «No estoy alterada, Verónica», respondió con voz clara. «Estoy viendo con perfecta claridad, quizás por primera vez en años». Se dirigió a los invitados que observaban fascinados el inesperado giro de eventos. «Todos ustedes han sido testigos esta noche. Han visto la crueldad calculada, la violencia apenas contenida. Han visto quién es realmente Julián Ferrer». Julián avanzó hacia ella, olvidando toda pretensión de sí mismo. «Suficiente, Elena», rugió su rostro enrojecido por la rabia. «Suficiente, apenas estoy empezando. Durante años callé, me empequeñecí para que tu ego pudiera crecer. Eso se acabó esta noche». La determinación en su voz sorprendió a todos, incluida ella misma.
Julián miró alrededor buscando apoyo, pero solo encontró rostros incómodos. Su plan se desmoronaba frente a sus ojos. Esto es ridículo. No seguiré con esta escena. La reunión de mañana sigue en pie. Caballeros, añadió dirigiéndose a los ejecutivos. Será un nuevo comienzo para todos. Tomó a Verónica del brazo, pero Elena no había terminado. «¿La reunión donde te nombrarán presidente?», preguntó con ironía. «La culminación de tu carrera, el momento que justifica todo lo que has hecho». Julián se giró lentamente, sus ojos estrechados con sospecha. «¿De qué estás hablando? De los contratos manipulados, de las firmas falsificadas, del dinero desviado, de todo lo que has estado ocultando y que está a punto de salir a la luz». Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Los ejecutivos intercambiaron miradas nerviosas. Roberto Méndez palideció visiblemente. Verónica soltó el brazo de Julián como si quemara. «No sabes de qué hablas», dijo él, pero su voz ya no sonaba tan segura. Elena sonrió con tristeza. «Lo sé todo, Julián. He visto los documentos y no soy la única». Julián miró alrededor con pánico creciente. Los rostros que antes lo admiraban, ahora lo estudiaban con sospecha. Los susurros se extendían como fuego en hierba seca. Verónica, siempre atenta a donde soplaba el viento, dio un paso atrás. «Yo no sabía nada de esto», dijo rápidamente. «Julián nunca me habló de documentos falsificados». Julián, acorralado, hizo lo que siempre hacía cuando se sentía amenazado. Atacó. «Esto es una conspiración», gritó. «Elena inventa historias porque no puede aceptar que ya no la amo». Se volvió hacia los ejecutivos, buscando desesperadamente aliados. «Ustedes me conocen. Van a creer las acusaciones histéricas de una mujer despechada, pero sus palabras ya no tenían poder». Los invitados comenzaban a alejarse, formando pequeños grupos que murmuraban entre sí. Elena observaba todo con extraña calma. No sentía alegría ni triunfo, solo certeza de que pasara lo que pasara, ya no volvería a ser la sombra silenciosa de Julián Ferrer. Fue entonces cuando sintió una presencia a su lado. El hombre del traje gris había vuelto, y esta vez su mirada era decidida. «Creo que es hora», dijo con voz profunda y tranquila. Elena lo miró sintiendo que esa voz despertaba algo en su memoria. El recuerdo seguía incompleto, pero había una certeza creciente. Este hombre no era un extraño. El hombre dio un paso adelante, y toda la sala pareció contener la respiración. Julián se detuvo a media frase. Una expresión de confusión, seguida por reconocimiento y luego terror puro, cruzó su rostro. No murmuró. «No es posible». El hombre avanzó hacia el centro, y cada paso parecía hacer que el salón se encogiera. Los invitados retrocedieron abriendo espacio. Elena observaba mientras el recuerdo luchaba por completarse. La noche lluviosa, la clínica vacía, el hombre enfermo con el anillo verde, la taza de té que ella preparó. El hombre se detuvo frente a Julián, que parecía haber perdido la capacidad de hablar. Luego se giró hacia Elena y extendió su mano, no para ayudarla a levantarse, sino como una invitación a dar un paso hacia adelante, a reclamar su lugar, a hacer vista finalmente por quien realmente era. Elena tomó la mano del hombre del traje gris y sintió que sellaba un pacto silencioso entre dos personas que se habían encontrado en momentos de pura verdad. El salón entero contuvo la respiración. Los camareros se detuvieron con sus bandejas. Las conversaciones murieron. La música parecía haberse desvanecido. Todos los ojos fijos en aquella extraña pareja. Elena con su dignidad intacta, y el misterioso hombre que nadie conocía, pero cuya presencia alteraba todo. «¿Quién es usted?». La voz temblorosa de Julián rompió el silencio. «¿Qué hace en mi fiesta?». El hombre no respondió de inmediato. Con calma deliberada, comenzó a caminar alrededor del círculo de invitados. Sus pasos eran medidos, los de alguien acostumbrado a que el mundo esperara por él. A su paso, los presentes retrocedían instintivamente. No era miedo lo que mostraban, sino un respeto casi reverencial, como reconociendo una autoridad superior sin necesidad de anuncios. Julián buscó con la mirada a Roberto Méndez, que parecía haberse encogido, su rostro una máscara de pánico. «Exijo saber quién es este hombre», insistió Julián, su voz más alta, pero menos segura. «¿Cómo entró aquí sin invitación?». Roberto se acercó tembloroso y le susurró algo al oído. El efecto fue inmediato. Julián palideció como si hubiera visto un fantasma. «Imposible», murmuró. «No puede ser». Él estaba en Europa. El hombre continuaba su recorrido y algo extraordinario sucedía. Los poderosos ejecutivos que minutos antes reían de la humillación de Elena, ahora bajaban la mirada.
Las elegantes esposas que habían susurrado crueldades, ahora se escondían tras sus copas. Verónica retrocedía buscando desaparecer entre la multitud. Los susurros se extendían como ondas. Dicen que ha comprado suficientes acciones para tener control total. Dicen que mañana hará una limpieza completa en la empresa. Cuando pasó frente a Verónica, ella intentó sonreírle con su encanto calculado. El hombre ni siquiera la miró pasando de largo como si fuera invisible. Julián, recuperándose parcialmente del shock, intentó componerse. «Señor, por supuesto que es bienvenido», dijo con tono obsequioso. «Si me hubieran informado de su presencia, habría preparado una recepción adecuada». El hombre siguió caminando como si no hubiera escuchado, completando su recorrido hasta quedar frente a Elena. Ahora estaban los tres en el centro exacto del salón, un triángulo perfecto de tensión. «Por favor». La voz de Julián sonaba casi suplicante. «Si hay algún malentendido, podemos solucionarlo en privado». El hombre lo miró directamente por primera vez. Sus ojos grises parecían penetrar hasta el fondo, evaluando cada mentira, cada traición. Julián retrocedió instintivamente. La transformación era asombrosa. El hombre que minutos antes había empujado a su esposa, ahora parecía encogido, disminuido. La reunión de mañana susurró. «Mi nombramiento sigue en pie». La desesperación en su voz era tan evidente que algunos desviaron la mirada avergonzados. El hombre no respondió. En lugar de eso, se giró hacia Elena. «¿Me recuerdas?», preguntó con voz profunda pero suave. La pregunta pareció llenar todo el salón. Elena sintió que todas las piezas en su memoria encajaban finalmente. La noche lluviosa, la clínica vacía, el hombre enfermo, el té caliente, las palabras amables mientras esperaban al médico. «San Diego Memorial», dijo lentamente. «Hace 7 años usted llegó tarde durante una tormenta. Estaba enfermo con fiebre alta». El hombre asintió, una leve sonrisa apareciendo en su rostro. «Nadie me reconoció esa noche», respondió. «Sin traje caro, sin guardaespaldas, sin la máscara de poder. Nadie, excepto tú». El recuerdo se completó de golpe. Aquel hombre había llegado desorientado por la fiebre, empapado por la lluvia, había colapsado en la sala de espera. Elena lo había atendido sin preguntar quién era, sin esperar reconocimiento. Le había ofrecido té mientras esperaban al médico. Había corrido a la farmacia por medicamentos. Lo había tratado con la misma dignidad que a todos. «No sabía quién era usted», dijo con honestidad. «Solo vi a alguien que necesitaba ayuda». «Precisamente», respondió él, y aquella simple palabra contenía un mundo de significado. Se giró entonces hacia los invitados. Su presencia parecía haberse expandido hasta llenar todo el salón. Cuando habló, su voz resonó clara y autoritaria. «Mi nombre es Adrián Salvatierra». Un murmullo recorrió la sala creciendo hasta casi convertirse en rugido. Julián se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Adrián Salvatierra, el empresario legendario, el inversor implacable, el hombre cuyos movimientos financieros alteraban mercados enteros, el nuevo accionista mayoritario del grupo. Según los rumores que llevaban meses circulando, Adrián Salvatierra, el hombre que decidía quién ascendía y quién caía, estaba allí después de haber presenciado toda la escena desde el principio. «Mañana a las 9 habrá una reunión del Consejo Directivo de Corporación Miramar». Miró directamente a Julián, cuyos ojos reflejaban terror absoluto. «Pero no será para anunciar tu ascenso, Julián Ferrer. La reunión de mañana», continuó Adrián con voz serena, pero implacable, «será para iniciar una investigación formal sobre las irregularidades financieras que han estado ocurriendo en esta empresa durante los últimos 3 años». Julián intentó hablar, pero solo logró abrir y cerrar la boca como un pez fuera del agua. Su rostro había perdido todo color. Contratos manipulados, fondos desviados, documentos con firmas falsificadas, uso indebido del nombre de terceros para proteger bienes de posibles investigaciones. Con cada acusación, Julián se encogía más. Verónica, pálida como un fantasma, permanecía inmóvil, pero, señor Salvatierra, la voz temblorosa de Roberto Méndez rompió el silencio. «Debe haber un malentendido. Julián es uno de nuestros ejecutivos más leales». Silencio. La palabra, sin alzar la voz, pero con autoridad absoluta, cortó la defensa como un cuchillo. «Los auditores llevan 3 meses investigando. Tenemos todas las pruebas. No hay malentendido posible». El rostro de Roberto se descompuso. La mirada que lanzó a Julián estaba cargada de pánico y resentimiento. Adrián se volvió hacia Elena y su expresión cambió. La dureza se suavizó dando paso al respeto. «Hace 7 años», dijo, dirigiéndose a todos,
atravesaba el peor momento de mi vida. Había descubierto que mi hermano, en quien confiaba ciegamente, había estado desviando fondos de nuestra empresa durante años. Mi esposa acababa de abandonarme, llevándose a nuestros hijos. Mi salud se había deteriorado. Esa noche de tormenta me encontraba solo, enfermo, sin querer que nadie me reconociera. Un silencio absoluto reinaba, incluso quienes intentaban escabullirse se habían detenido. Llegué a la clínica San Diego Memorial, casi delirando de fiebre, sin nada que indicara quién era yo. Y fue allí donde conocí a Elena Ferrer. Elena escuchaba asombrada, mientras Adrián relataba aquella noche que para ella había sido solo un episodio rutinario. Mientras todos pasaban de largo, ocupados en sus asuntos, Elena se detuvo, me ofreció una silla, llamó a un médico, preparó té caliente mientras esperábamos, corrió a la farmacia bajo la lluvia, cuando supo que necesitaba medicamentos que no tenían. Pagó de su bolsillo porque yo había salido sin mi billetera. Adrián miró a Elena con genuina gratitud. No lo hizo porque supiera quién era yo. Lo hizo porque vio a un ser humano sufriendo. Lo hizo sin esperar reconocimiento. Lo hizo con la misma dignidad silenciosa que he presenciado esta noche, cuando su esposo intentaba destruirla públicamente. Julián alternaba miradas entre Adrián y Elena, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Su mundo se desmoronaba y no había nada que pudiera hacer. Cuando vi a Elena entrar al salón esta noche, la reconocí al instante. Hay rostros que no se olvidan, especialmente aquellos que nos muestran bondad cuando más la necesitamos. Decidí no intervenir inmediatamente. Quería ver qué clase de hombre era su esposo. Quería entender por qué una mujer como ella estaba con alguien como tú. La condena en su voz era palpable. Julián bajó la mirada, y lo que vi me disgustó profundamente, no solo por tu crueldad, sino por la complicidad silenciosa de todos, por las risas disimuladas, por la expectación morbosa, por la disposición a presenciar la humillación pública de una mujer inocente. Muchos invitados bajaron la mirada avergonzados. La reunión de mañana será solo el primer paso. Se realizará una auditoría completa. Cada contrato, cada transacción, cada documento será examinado. Se giró hacia Julián, que parecía haber envejecido 10 años. En cuanto a ti, Julián Ferrer, considera no te relevado de tus funciones, efectivo inmediatamente. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Julián abrió los ojos con horror. No puede hacer eso, balbuceó. Tengo un contrato, tengo derechos. Tenías un contrato. La cláusula ética es clara respecto a conductas fraudulentas. Y en cuanto a derechos, me pregunto qué dirían los tribunales sobre las firmas falsificadas que hemos encontrado. Julián miró desesperadamente a su alrededor, pero solo encontró rostros que se apartaban. En minutos había pasado de futuro presidente a paria. Verónica intentó acercarse a Adrián con su mejor sonrisa. Señor, Salvatierra, estoy segura de que podemos discutir esto civilizadamente. Yo no tenía conocimiento de ninguna irregularidad. La mirada que recibió lo congeló en el acto. Señorita Alarcón, su papel también será investigado. Tenemos correos muy interesantes entre usted y el señor Ferrer, discutiendo cómo deshacerse de Elena de la manera más conveniente. Verónica retrocedió hasta perderse entre la multitud. Adrián volvió hacia Elena. Lo que ha sufrido es imperdonable, pero la justicia no siempre tarda en llegar. Extendió su mano hacia ella, no como gesto romántico, sino como un igual ofreciendo respeto. Mi equipo legal está a su disposición para que recupere lo que legítimamente le pertenece y para que los responsables rindan cuentas. Elena tomó su mano sintiendo por primera vez en años que no estaba sola. Gracias, dijo simplemente por ver lo que otros no quisieron ver. Adrián asintió comprendiendo todo lo que aquellas palabras contenían. Esta fiesta ha terminado, anunció a los invitados. Les sugiero que reflexionen sobre su papel en los eventos de esta noche y aquellos con responsabilidades en la empresa, prepárense para mañana. Será reveladora. Ofreció su brazo a Elena en gesto de respeto. Ella lo aceptó agradecida por el apoyo, cuando sus piernas apenas la sostenían. Juntos caminaron hacia la salida. A su paso, los invitados se apartaban, algunos inclinando la cabeza con respeto tardío, otros evitando mirarlos avergonzados. Julián los observaba alejarse, su rostro una máscara de horror. Todo lo construido, todo por lo que había traicionado, se desmoronaba. Y lo peor no era perder su posición o su reputación, era darse cuenta demasiado tarde de que la única persona que realmente lo había amado era precisamente a quien había intentado destruir.
Mientras Elena y Adrián salían, un relámpago iluminó el cielo nocturno. Una tormenta se acercaba como aquella noche de 7 años atrás, pero esta vez Elena no enfrentaría la lluvia sola. 6 meses después, el edificio de la Fundación Ferrer brillaba bajo el sol de San Diego. En su vestíbulo, un colorido mural mostraba manos entrelazadas, simbolizando solidaridad. Elena, en un traje turquesa que resaltaba el brillo renovado de sus ojos, caminaba saludando a sus empleados. Su cabello, con corte moderno, enmarcaba un rostro que había recuperado confianza. Ya no era la sombra de nadie, era una mujer que había reclamado su espacio. Los fondos para el programa de asistencia médica están aprobados, informó su asistente. Podremos atender a 50 familias más este mes. Excelente, María. Y asegura que el equipo de la clínica móvil tenga todo para visitar Santa Rosa el viernes. En su oficina luminosa, entre fotografías de beneficiarios, había un pequeño retrato de su madre sonriente. La mujer que le enseñó que la dignidad no se negocia y que ayudar a otros es humanidad, no sacrificio. Elena respiró profundo. Aún le parecía increíble cómo había cambiado todo en 6 meses. La noche de la gala había sido solo el comienzo. La investigación sobre Julián había resultado en múltiples acusaciones. No solo había falsificado firmas, había manipulado contratos, desviado fondos, engañado a inversionistas. Su caída fue tan rápida como su ascenso, pero mucho más ruidosa. Los periódicos habían cubierto extensamente el caso. Durante semanas, el rostro de Julián apareció en portadas, ya no como ejemplo de éxito, sino como advertencia sobre la ambición sin escrúpulos. Verónica había intentado distanciarse del escándalo, pero los investigadores encontraron pruebas de su complicidad. Perdió su trabajo y su reputación social. Las puertas que antes se abrían ahora se cerraban firmemente. Laura, la hermana de Julián, había buscado a Elena para disculparse por su silencio cómplice. Siempre supe que Julián te menospreciaba, le confesó con lágrimas, pero tenía miedo de perder la seguridad que él me daba. Fui una cobarde y lo siento. Elena aceptó sus disculpas, no por Julián, sino por ella misma, porque perdonar significaba liberarse del peso del resentimiento. Lucía entró radiante en un vestido amarillo, tan vibrante como su personalidad. Lista para la reunión con los directores del hospital, el programa de asistencia psicológica para familias ha sido un éxito. Quieren duplicar la cobertura. Elena sonrió. Lucía había sido su roca en los momentos difíciles. Cuando todo se derrumbaba, ella estuvo allí. Ahora, como directora de programas comunitarios, seguía siendo su mejor aliada. Por supuesto que estoy lista. Este programa es demasiado importante. En el camino a la reunión pasaron frente a un televisor donde se veía a Julián saliendo de tribunales escoltado por policías, demacrado, una sombra del hombre que había sido. Elena apenas le dedicó una mirada. Ya no sentía dolor al verlo ni satisfacción por su caída, solo una tristeza distante por tanto potencial desperdiciado. La reunión fue un éxito. El programa se ampliaría llegando a más familias necesitadas. Para Elena, cada proyecto, cada vida mejorada, confirmaba que había encontrado su propósito. Después recibió un mensaje de Adrián Salvatierra. La corporación aprobó la donación anual a tu fundación. Felicitaciones por tu labor. Tu visión cambia vidas. Elena sonrió. Su relación con Adrián se basaba en respeto mutuo profundo. No era romance, sino algo quizás más valioso. Amistad basada en reconocimiento genuino. Adrián cumplió su promesa. Su equipo legal aseguró que Elena recuperara todo lo que le pertenecía, incluyendo acciones que Julián había ocultado. Con esos fondos, creó la Fundación Ferrer, dedicada a asistencia médica y psicológica para personas vulnerables. Conservó el apellido Ferrer, no por nostalgia del matrimonio, sino para resignificarlo, para convertir un nombre asociado con fraude en sinónimo de ayuda. Al final del día, la abogada Rebeca Saldaña entró a su oficina. Julián aceptó declararse culpable a cambio de reducción en la sentencia. No habrá juicio. Elena asintió. Es lo mejor. Un juicio solo prolongaría el dolor para todos. Rebeca la miró con admiración. Eres extraordinaria. Después de todo, sigues pensando en lo mejor para todos. No es bondad, aclaró Elena. Es libertad. No quiero pasar más días atada al pasado. Quiero construir algo que importe. Al salir, Elena vio a Julián observando el edificio desde la acera. Sus ojos, antes arrogantes, mostraban derrota y quizás arrepentimiento. Por un momento, sus miradas se cruzaron. No había odio en Elena,
solo calma serena, la de alguien libre de cadenas. Julián apartó la mirada primero, con hombros caídos, se alejó lentamente. Elena lo observó pensando en la ironía. El hombre que intentó destruirla ahora se marchaba diminuto bajo la sombra del edificio con su apellido, pero que representaba todo lo que él nunca pudo ser. ¿Estás bien?, preguntó Rebeca. Elena sonrió con sinceridad. Mejor que nunca. Por primera vez en muchos años me siento completamente libre. Y era cierto. La mujer que Julián creyó pequeña había encontrado su verdadera estatura. No en la venganza, sino en transformar el dolor en propósito, la humillación en dignidad, la caída en vuelo. El sol poniente bañaba su rostro con luz dorada, coronando a una reina que había encontrado su reino, no de poder sobre otros, sino de poder sobre sí misma, sobre su destino, sobre su legado. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla. Tu apoyo nos ayuda a crear más historias de mujeres que vencen la adversidad. ¿Te gustó el final? ¿Crees que Elena hizo lo correcto? Déjanos tu comentario y no te pierdas nuestro próximo video. Te esperamos.